Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema que estamos desarrollando para la plataforma universal de Windows. Bien, donde en el video anterior yo pensé que tenía un problema sobre los datos que estábamos insertando en la base de datos de tipo SQL Server, pero al parecer no tenemos ningún problema. Si pasamos al procedimiento, pueden observar el siguiente procedimiento que tenemos. Este procedimiento está funcionando correctamente. Yo pensé que tenía problemas sobre los datos que estábamos insertando en la columna imágenes de esa tabla que tenemos en la base de datos de tipo SQL Server, pero en realidad la información se está insertando. Si pasamos a esa base de datos y a la tabla de usuarios o de user, pueden observar que yo tengo unos nuevos registros. Inserté estos registros porque eliminé los registros que tenía anteriormente, porque también tenía el primer usuario que había registrado, lo tenía con el valor de null en la columna imágenes. Pero pueden observar que aquí tenemos la siguiente información. Esto significa que se está insertando correctamente la información. Se está insertando datos de tipo bytes en esta columna de tipo var binary. Pueden observar el tipo de datos que estamos almacenando en esta columna. Yo pensé o me equivoqué al momento que miré la siguiente información. Pensaba que las columnas estaban totalmente vacías, pero no, porque como los datos que se están almacenando en la tabla de user que tenemos en la base de datos de tipo MySQL, la información es totalmente distinta y por este motivo me confundí. Pensé que no estábamos insertando la información, pero en realidad sí estamos insertando la información de nuestra imagen convertida en bytes en esta columna llamada imagen. Esto significa que todo nuestro procedimiento está funcionando correctamente, pero el problema no lo tengo aquí en la tabla de user, aquí en la base de datos. El problema lo tengo en la tabla que está en la base de datos de tipo MySQL. Pasemos a esa tabla, donde tengo la siguiente tabla de user, y modifiqué el dato que vamos a almacenar en esa columna, en la columna imágenes. Pueden observar que ahora tengo el siguiente tipo, porque anteriormente le había colocado block, pero como las imágenes que estamos insertando son totalmente muy grandes, este tipo de datos no puede almacenar tanta información. Solo podríamos almacenar la información de imágenes totalmente pequeñas, pero utilizando el siguiente tipo de datos que podemos almacenar, la longitud máxima es totalmente más grande que la longitud máxima del siguiente tipo de datos que podemos almacenar en nuestra columna. Ahora, utilizando este tipo de datos, nosotros podemos almacenar una imagen totalmente grande en nuestra base de datos, y por lo tanto lo que haremos será utilizar este tipo de datos. Hay que utilizar este tipo de datos ya que la información que se estaba insertando utilizando el siguiente tipo de datos, block, era totalmente muy corta la longitud, y la información de la imagen convertida en bytes no se insertaba totalmente toda esa información. Solo cierta parte se insertaba, pero ya utilizando este tipo de datos sí podremos almacenar toda la información de nuestra imagen para poder obtener nuevamente esa imagen. Y también eliminé la información que tenía en esa tabla y registré nueva información, porque también tenía un usuario con el valor de null en la columna imágenes, y para no tener datos con valores nulos, por este motivo eliminé esa información y nuevamente registré estos usuarios. Esta es la única modificación que hice en la tabla de user, pero en la tabla que está en la base de datos de tipo MySQL. La tabla que está en la base de datos de tipo SQL Server no le hice absolutamente nada. Ahora pasemos nuevamente a nuestra aplicación, o bien dicho a nuestro Visual Studio. Si este procedimiento está funcionando correctamente, bien, pero voy a hacer otro procedimiento en este método. Lo que haré será realizar una consulta a esa tabla, a la tabla de user. Vamos a verificar en esa tabla y en la columna email si hay un dato que sea igual al dato que esté en la siguiente propiedad. Si hay un dato que es igual al dato almacenado en esta propiedad en la columna email, esto significa que estamos registrando un email que ya está registrado en la tabla de user, y por lo tanto lo que haremos será indicarle a nuestro usuario que está registrando ese email que el email ya está registrado, y lo que haré será realizar o crear una condición
Dentro de los paréntesis voy a colocar el siguiente objeto para poder invocar a la propiedad count y luego invocar al siguiente método y comparar si es igual al valor de 0. Si esta colección de datos me devuelve un valor igual al valor de 0, esto significa que el email no está registrado y por lo tanto haremos el siguiente procedimiento. Pero de lo contrario, vamos a crearle un else y mostramos el siguiente mensaje y colocamos el focus en ese campo de texto. El mensaje será: el email ya está registrado. Ustedes pueden colocar cualquier mensaje que ustedes deseen. Ahora tenemos otro pequeño inconveniente. ¿Qué pasa si nosotros estamos en la vista usuario, ingresamos toda la información de nuestro usuario, pero no seleccionamos ninguna imagen? Tendríamos un problema. Esto significa que este objeto estaría totalmente nulo, el objeto avatar, o sea, nuestro array de tipo bytes. Y cuando lleguemos a este procedimiento, ese objeto estaría totalmente nulo. Y lo que haremos será evaluar ese objeto. Y voy a crear una condición. Si el array avatar es igual al valor de null, lo que haremos será ejecutar el siguiente procedimiento. Vamos a asignarle una imagen al siguiente objeto, que será el siguiente icono. Voy a proporcionarle el siguiente icono. Luego que ya le hemos proporcionado una imagen a este objeto, le pasamos este objeto al siguiente método. Bien, método que me va a devolver un array con la información de nuestra imagen. Y lo que haré será hacer este método asincrónico. Bien. Aquí tenemos que colocar la palabra away. Perfecto. Esto va a pasar si este objeto está totalmente nulo, o sea, si no hemos seleccionado ninguna imagen. Vamos a proporcionarle la siguiente imagen o el siguiente icono para poder proporcionárselo a ese usuario que nosotros vamos a registrar. Guardemos. Bien, de esta forma he concluido el siguiente procedimiento para poder registrar un usuario. Ahora lo que prosigue es obtener la lista de usuarios que nosotros tengamos registrado y poder visualizarlo en la siguiente vista, en la vista usuario. Pasemos a la vista usuarios. Tenemos la siguiente vista. Justamente en esta vista vamos a mostrar la colección de usuarios que nosotros tengamos registrado en las tablas que tenemos en nuestras bases de datos, y por lo tanto tenemos que crear la estructura que va a contener esta vista para poder mostrar esos usuarios. Pasemos al código y voy a crear esa estructura. Ustedes pueden hacer las pruebas para verificar que todo este procedimiento está funcionando correctamente. Yo ya hice las pruebas y ya verifiqué que todo está funcionando correctamente. Podemos registrar un usuario. Ahora pasemos a la siguiente vista y vamos a crear la estructura. Y lo que haré será agregar un grid y le he colocado las siguientes propiedades o atributos con los siguientes valores. Ahora dentro de este grid voy a colocar un list view y voy a proporcionarle los siguientes atributos. Voy a proporcionarle un nombre. Voy a invocar a la siguiente propiedad o el siguiente atributo para poder pasarle la colección de datos que vamos a visualizar en este list view, que será la información que me va a devolver el siguiente objeto o la siguiente propiedad que vamos a crear. Luego vamos a proporcionarle los siguientes atributos. Este atributo no lo vamos a utilizar, pero este sí lo vamos a utilizar, pero más enseguida, y por lo tanto voy a eliminarlo. Solo vamos a dejarle la siguiente información. Ahora lo que haré será mostrar datos en este list view, pero lo que haré será crear unos títulos de columnas
para la información que vamos a visualizar en este list view. Y lo que haré será colocar la siguiente etiqueta. Para poder crear las cabeceras de esas columnas. Y dentro de esta etiqueta voy a crear la etiqueta que va a contener los datos. Y dentro de esta etiqueta voy a crear un grid para poder crear las columnas. Y a este grid le he colocado los siguientes atributos, un padding y un background. Ahora dentro de este grid vamos a definir las propiedades de esas columnas y voy a definir las siguientes columnas. A cada columna voy a darle un ancho de 130. Esto significa que voy a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Que estas 6 columnas van a contener un ancho de 130. Ahora en la primera columna va a estar el siguiente stack panel. Y le voy a proporcionar el siguiente atributo, donde vamos a colocar la palabra grid para indicarle que vamos a utilizar nuestro grid y que vamos a utilizar la columna número 0. Esto significa que este stack panel estará en la columna número 0 de nuestro grid, que sería una de estas columnas, y vamos a proporcionarle un padding de 5. Ahora dentro de este stack panel he colocado un text block para poder mostrar un dato. Vamos a alinear el texto al centro. Y el texto que vamos a colocar será el siguiente, imagen, o sea que será el título de la columna imagen, que estará en la posición 0 de nuestro grid. Y voy a proporcionarle el siguiente tema. Ahora voy a colocar el siguiente stack panel que estará en la columna número 1 de nuestro grid y voy a proporcionarle un padding de 5. Vamos a colocar el siguiente text block y vamos a colocarle en el texto nombre, que será el título de la columna nombre. Bien. Ahora voy a colocar otro stack panel que estará en la columna número 2. Vamos a proporcionarle un padding. Dentro del stack panel un text block que va a contener el texto apellido. Bien. Solo estas columnas voy a crear, la columna imagen, la columna nombre y la columna apellido. Ya que no quiero mostrar mucha información en el list view, respecto a que nuestra aplicación se puede adaptar a las diferentes resoluciones de pantalla y de acuerdo así vamos a visualizar esa información. Y para no saturar mucho nuestro list view de tanta información, solo voy a mostrar la siguiente información: imagen, nombre y apellido. Pero si ustedes desean mostrar más información pueden hacerlo, pueden agregar más stack panel y agregarle el título de columna. Vamos a guardar y pasemos al diseño para ver cómo se está visualizando nuestro diseño. Pueden observar la forma que está tomando nuestro list view, que contiene las siguientes columnas: la columna imagen, la columna nombre y la columna apellido. Y aquí pueden seguir agregando más columnas. En total podríamos agregar 6 columnas, pero yo solo he agregado 3 columnas. Bien, continuemos y pasemos al código. Ya tenemos los datos que vamos a visualizar en nuestras columnas, o sea, los títulos de nuestras columnas. Ahora tenemos que hacer el procedimiento para poder mostrar nuestros datos, donde vamos a crear la estructura de nuestro list view para poder modificar los elementos que vamos a visualizar en nuestro list view. Vamos a colocar la siguiente etiqueta para poder modificar los elementos que visualizaremos en nuestro list view. Y dentro de esta etiqueta vamos a colocar la etiqueta data para poder mostrar esa información. Y dentro de esta etiqueta data voy a crear un grid que va a contener las mismas columnas de acuerdo a las columnas que nosotros hemos creado para poder crear nuestras cabeceras. Hay que copiar este código y pegarlo. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar desarrollando ahora la estructura que va a contener nuestra vista usuario.
vista que vamos a utilizar para poder mostrar la colección de usuarios que nosotros tengamos registrados en nuestras bases de datos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.